Bienvenidos a Hijos del Caos, el podcast donde hablamos de lo que nadie habla. Crecer en un hogar con adicciones, el impacto que eso deja en la vida adulta y, lo más importante, cómo sanar. Comenzamos. Hola y bienvenidos a Hijos del Caos. Yo soy Linda, su host, y este es un episodio en el que vamos a tener el honor de hablar con mi papá aquí en su casa, en el campo, en este lugar natural increíble, acerca de algo que nunca hemos hablado, en más de 30 años no hemos hablado, y es de su alcoholismo y de cómo le afectó a él, cómo me afectó a mí, y sobre todo de cómo sanarlo, perdonarnos y seguir adelante. Así que bienvenidos y espero disfruten este episodio. Bienvenido, Pa. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, por estar dispuesto a hablar de esto que nunca hemos hablado, que no se habla en público por lo general, para contarnos tu historia, para compartir tu experiencia. Bienvenido y muchas gracias. A ti, gracias. Te voy a empezar a hacer algunas preguntas. Si tienes alguna duda, si te sientes incómodo con algo, por favor, con toda confianza, dime siguiente pregunta y avanzamos. Con mucho gusto. Entonces, bueno, pues quiero platicar contigo acerca de el alcoholismo que viviste hace ya más de 30 años. Y si nos puedes contar, por favor, primero que nada, ¿cuánto tiempo llevas sin tomar? 10 años. 10 años. ¿Y cómo le hiciste para dejar de tomar? Simplemente, de un día para otro, pensé en los daños que estaba causando yo a mis seres queridos y a la gente en general, y tomé la decisión de dejar de tomar, así de un día para otro, porque sentí que no era una necesidad física, era una cosa mental, porque yo me preparaba para tomar desde el lunes para tomar el viernes, entonces era una cosa que dominaba la mente a mis instintos de querer tomar. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa si este viernes no tomo? Y ese viernes no tomé y ya no volví a tomar en 10 años. Wow. ¿Y fue difícil? No, fue una decisión que yo creo que Dios me iluminó, pero la podía haber tomado 5 años antes, ¿verdad? Pero no pensé. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Sientes que te cayó algún 20? ¿Qué fue lo que pensaste? Si dices que tus pensamientos eran los que te llevaban a tomar, ¿qué pensaste en ese momento? ¿Tienes un recuerdo de qué fue lo que te hizo decir, hay un daño que estoy haciendo y quiero dejar de tomar? Evalué cómo estaba alejándolos a ustedes, a mis hijos. Evalué cómo hería a mi mamá. Evalué cómo perdí a mis amigos. Evalué que lo único que no perdí era el trabajo, porque siempre fue workaholic, pero dije, ya no vale la pena seguir con esta vida porque voy a terminar solo, y me detuve y la vida cambió rotundamente. Wow, gracias por comentarnos eso. ¿Y cómo ha sido tu vida en los últimos 10 años sin alcohol? Súper. Puedo ir al supermercado, veo las góndolas llenas de botellas, y es como para un diabético ver toda una dulcería y sabe que no puede tomar o no puede comer, y simplemente ya es como si estuviera viendo algo invisible. No me llama la atención, ni siquiera acercarme a las botellas. O sea, no. Ya no tengo ninguna necesidad de herirme a mí mismo y herir a los demás por a lo mejor un rato de perderme en mis angustias, y simplemente se me fue quitando todo. O sea, el alcohol era culpable de muchas cosas que me pasaban a mí. Se dice que el alcoholismo es en realidad, o sea, sabemos que el alcoholismo es una enfermedad, pero se dice que es la mala solución a la enfermedad real, que es el no saber cómo confrontar nuestras emociones o no saber cómo confrontar nuestra realidad. ¿Qué sientes tú que ahora haces distinto para confrontar tu realidad, para manejar tus emociones y no necesitar
evadirlas a través de el alcohol? Por ejemplo, sigo en contacto directo, diario, con Alcohólicos Anónimos. Escucho y veo lo que pasa a gente parecida a como era yo, y en ocasiones me piden consejos porque sí creo en los 12 pasos, pero creo que es un buen comienzo, un buen principio para poder entender que hay un ser superior, cada quien lo puede llamar como quiera. Mi ser superior pues es Dios, y realmente yo creo que me abrió la puerta el día que yo decidí de tomar. Pero es bueno para mucha gente pertenecer ahí y nunca dejarlo, porque es como un recordatorio, viendo a la gente que sufre lo que tú viviste y poder ayudar a los demás. Entonces ese es el motivo de esta entrevista, pues si podemos ayudar a los demás, ¿verdad? Claro, podemos ayudar tanto a quienes sufren el alcoholismo de otra persona, de un familiar, de un padre, de una madre, como a quienes han vivido la adicción ellos mismos. ¿Y cómo vives ahora, por ejemplo, si de repente tienes un pensamiento o una situación estresante y no tienes esa sustancia a la cual recurrir para adormecerlo? ¿Cómo lidias con esa angustia o con ese estrés? ¿Cómo le haces para pasar a través? Es muy sencillo. Razono mis días y mis años vivido bajo la influencia del alcohol, los malos momentos que tuve, creyendo que eran buenos momentos, y me recuerdo cada día que es un día más que no debo de tomar, y no me cuesta ningún trabajo, y así van pasando los días, se van incrementando. Cuando dejé de tomar conté, ya llevo un mes, ya llevo 2, y ahora llevo más de 10 años, son 10 años, 3 meses, y tengo exactamente la fecha que dejé de beber, el 15 de noviembre de 2015, y y es un recordatorio que me hago yo mismo, que no tiene nada que ver de afrontar los problemas cotidianos, pero ya nada tiene que ver, no cura nada el alcohol lo emproblema todo. Ok, y si ahorita te pido que a lo mejor nos digas qué fue lo que te llevó a tomar, ¿qué dirías? ¿Qué fue lo que sientes que te orilló a necesitar de esa manera el alcohol para poder pasar a través de la vida? No, bueno, es que yo comencé a vivir solo desde los 14 años, que me fui a un internado, y saliendo del internado a los 16, que acababa la prepa, entre varios compañeros y yo, 3 más y yo, pusimos un departamento, y básicamente estaba enfrente de la universidad, y eran muchos edificios, cientos de edificios de estudiantes de la misma institución, y se acostumbraba los fines de semana comprar un barril de cerveza, ponerlo en la terraza de cada uno, que éramos en ese edificio como 50 departamentos, y se comenzaba uno a tomar un vasito, 2 vasitos, 3 vasitos, todo el mundo por cotorrear, y así comenzó la adicción, o sea, jugando, y se fue incrementando. ¿Y recuerdas el momento en el que te diste cuenta que ya fue algo inmanejable, que ya era ingobernable tu vida, que estaba completamente pues viciada por esta adicción? Pues sí, obviamente ese mes de noviembre, a principios, hice una evaluación de mi vida, de todo lo que estaba perdiendo, y tomé la determinación de dejar de tomar. O sea, simplemente evaluar todo lo que estaba yo perdiendo y querer recuperarlo, pero yo sabía que para recuperarlo tenía que dejar de beber en forma
que digamos, para siempre. Y así sucedió. Y aquí estamos platicando tú y yo. Sí. Antes nos mencionaste que uno de los pasos es, pues, digamos, como ponerte en manos de un poder superior. Antes de empezar el programa de los 12 pasos, ¿tenías ese contacto con ese poder superior? ¿Creías en Dios? Creí en Dios, pero yo sabía, bueno, yo entendí en aquella época, aquellos momentos de juventud, que nada tenía que ver, digamos, un ser superior, llámese como le llame cualquiera, con la vida ordinaria de vivir. O sea, yo realmente comencé con diversión, sin hacerle daño a nadie, no le hacía daño a nadie, pero conforme se fue incrementando digamos, el cambio de lo que era una cerveza a ya bebidas más fuertes, va teniendo uno cierta, digamos, se va el organismo acostumbrando y no pasa nada, pero de repente hay un momento que de un trago a otro, lo que estaba en alegría se comenzaba a convertir en locura. Entonces hacía cosas, o sea, fuera de lo común, como manejar tomado, meterme en lugares que realmente yo no me hubiera metido si no hubiera estado bajo la influencia, pero ya en una forma excesiva, ya como contaminado por el alcohol, y no dejaba nada bueno, ¿verdad? Gracias a Dios no me pasó nada, pero sí viví angustias. O sea, accidentarte en un coche por andar tomado, pues no es una cosa menor. Entonces, poco a poco, hasta que hice una evaluación de mi vida, aquel mes de noviembre de 2015, y hice un resumen, como se hace en el 5º paso, y fui yo a una clínica que me hizo favor tu hermano Alberto de mandar y evaluar cómo estaba mi situación en cuanto a los 12 pasos, y en el 5º paso, digo, una libreta escribe no me alcanzó para narrar toda mi vida en relación al alcohol. Y fue una entrevista con gente especializada por más de 6 horas, haciéndolo en etapas, que realmente saqué todo lo que tenía que sacar. Ok. ¿Y qué es lo que más te arrepientes de tu vida con alcohol? ¿Qué es lo que dices, híjole, esto sí? Pues básicamente que me alejé de ustedes, que son lo más valioso de mi vida, y perdí muchos años de comunicación, y en vez de, digo, no es que no más era comunicación, era mi agresión verbal hacia ustedes, y obviamente sin tocarlos, sin ponerle la mano encima, pero sí en una forma muy, muy poco ética de tratar a un hijo, a una hija. Y fueron años que ustedes se fueron alejando de mí, y con justa razón. ¿Quién quería estar con una persona en el estado que yo estaba, en una forma, digamos, constante? O sea, se convirtió en tomar un poquito más del fin de semana, y pues ahí no hay forma de razonar con una persona así, que será yo. Entonces eso es lo que más me arrepiento. ¿Y cómo fue? ¿Cómo crees que además de en tu relación con nosotros, como tus hijos, o sea, de qué otra manera afectó el alcohol a tu vida en otras áreas de tu vida? En el trabajo no afectó porque, como ya les comenté, sigo siendo workaholic. Entonces, pues me afectó con amigos, me afectó con familia, que no fueran ustedes, me afectó, digamos, en cuanto a dolencias que yo podía tener en el organismo, sin nada grave, gracias a Dios,
pero sí afecta mucho, afecta por todos lados. Agraciadamente no me afectó en mis trabajos. Seguí produciendo bien, seguí generando bien, seguí generando buenas ideas para el negocio, y fue lo único que no afectó. Fue el trabajo, fue así como una luz al final del túnel, que eso no se tocó, gracias a Dios, pero todo lo demás lo eché a perder. Podemos ver cuando estamos en el presente, si miramos hacia atrás, cómo los retos y las cosas que más nos han costado trabajo después se vuelven algo positivo en nuestra vida. Se vuelve algo que nos da un regalo, tiene algún tesoro oculto. Entonces, ¿qué es lo que más has aprendido de esa enfermedad? ¿Qué sientes que te dio el alcoholismo? El alcoholismo me quitó, no me dio. No me refiero a que el alcoholismo te dio algo bueno, sino que haber vivido esa enfermedad, haber vivido todo ese proceso, te llevó obviamente a dejar de tomar, y dejar de tomar te dio muchos regalos y muchos beneficios. Pero si le pudieras atribuir al dolor algo positivo, ¿qué pudiera ser? ¿Cómo cambiaste tú como persona? ¿Qué hubo de cambio dentro de ti que dices, si no hubiera sido alcohólico, no hubiera podido ver esta parte de mí? Me hizo mejor persona. Okay. Me hizo razonar más cada movimiento que hago hoy en día. Ver la vida como un regalo de Dios, y cultivar todo eso que antes creí que era así como que ya venía agregado en el paquete cuando uno nace, pero realmente hay que continuar día a día en crecimiento de cada uno. Sigo estudiando, sigo buscando ciertas filosofías, entonces vivo con la mente tranquila, sin remordimientos, y es el regalo que me dio haber caído en eso y haber salido de eso, que valoré más todo. Antes no le daba tanto valor, yo creí que ya así era la vida, así sencilla, fácil, o sea, venía con todos los paquetes favorables, y no, la vida hay que cosecharla. ¿Cómo puede saber alguien que nos esté viendo si tiene un problema del alcohol? ¿Cómo puede ser? Dices, iniciaba 2-3 cervezas a la semana. ¿Cómo alguien que a lo mejor no sabe podría saber si el alcohol ya se ha vuelto un problema en su vida? Pues yo creo que eso es muy independiente de cada persona que bebe, pero yo creo que cuando cada persona siente, porque la mente así lo indica, casi todos los alcohólicos anónimos insisten que es una necesidad del cuerpo. Yo soy contrario a ellos, yo creo que es una necesidad de la mente. Pero obviamente se trastorna el cuerpo y la mente, porque lo que pone loca a una persona que se le pasa las copas es la mente. Las tonterías que uno hace es por la mente, no es por los brazos ni las piernas, es la mente la que domina todo el cuerpo. Y si alguien nos está viendo, básicamente es que evalúen si después de una copa más se convierten en otra persona. Pues cada quien tiene una tolerancia al alcohol. Entonces mi tolerancia aguantaba hasta 2 botellas de alcohol una noche. ¿De qué alcohol? De tequila. 2 botellas de tequila en una noche aguantabas. Sí, aguantaba. Entonces, a lo mejor un trago más y ya me convertía en otra persona. Ok. Si pudieras hablar con tu versión del pasado, con ese Isidoro que todavía no pasaba el umbral de 2-3 cervezas para pasarla bien en un día
a esa persona que se tomaba 2 botellas de tequila, ¿qué le dirías a el Isidoro del pasado? Que va por un rumbo equivocado. ¿Y qué más? Y platicarle en dónde se termina. O sea, en dónde acabé yo, porque mucha gente... Sí, hablamos de ti. Mucha gente termina en unas desgracias mayores, mucha gente termina con menos problemas que yo, pero le diría que es una cosa que se va acrecentando poco a poco y que es muy poca la gente que ha estado a mi alrededor, que toma 1 o 2 copas al día y ahí le para, y es como tomar un refresco, y por decir que hay poca gente que es medida. O sea, en este país se promueve mucho el alcohol, se promueve mucho en las fiestas, se promueve mucho en, digamos, si algo salió muy bien en el trabajo, se festeja con alcohol. Si algo salió muy mal, se cura con alcohol. En mi caso, porque ahora existen muchos más productos que no tienen nada que ver con alcohol, a los cuales yo nunca ni los probé, ni accedí, ni me metí en ellos, pero creo que el alcohol es una trampa mortal y que desgraciadamente está permitido por la sociedad. Entonces no hay un freno, porque si tú dijeras de una droga, pues sí te tachan de drogadito y entonces ya te ponen te señalan con el dedo. Pero a un alcohólico a un borracho que está en un restaurante, risa y risa, con sus amigos, todos igual, pues es parte como del folclore mexicano, por decirlo de alguna manera. Entonces no está mal visto, no tiene ningún problema. Pero el problema lo tiene uno, no el que lo está viendo. Claro, pero el hecho de que está avalado o permitido por la sociedad, por el hecho de ser una sustancia legal, no ayuda a quienes tienen un problema, porque pues justamente no se puede llegar a ver como tal, no se llega a ver como que es un grave problema, como si alguien estuviera metido, como dices, en alguna droga ilegal, que es más fácil que la sociedad lo condene o lo ataque, ¿no? Entonces, ¿sientes que esa permisividad, esa legalidad del alcohol contribuyó a que tu alcoholismo se prolongara más tiempo? Pues sí, porque lo compras libremente. Claro. Hay lugares que te lo venden siendo menor de edad, o hay gente que lo compra por ti cuando eres menor de edad, menor de 18, 20 años, y me tocaba ver que, por ejemplo, a veces iba yo a algún supermercado, ya altas horas no altas horas de la noche, digamos, supermercados que cerraban a las 10 de la noche, ya iba a las 9 de un sábado, ya medio tomado, salía con 1 o 2 botellas y me podía ver un gerente, me podía ver una cajera, decir, bueno, señor, usted está muy tomado y sigue comprando. No importa, siempre compres y pagues, no hay problema. No te decían nada. Nada. Ok, ¿qué le podríamos decir? ¿Qué le dirías a un papá que estuviera en la situación en la que tú estabas, donde su vida está yendo por el rumbo equivocado, está alejado de sus hijos, se está viendo afectada toda su relación familiar por el alcohol y aún no ha podido dar ese paso? No le ha caído ese 20 que te cayó a ti de decir, hasta aquí, ya no quiero más saber del alcohol. ¿Qué le dirías a ese papá para a lo mejor ayudarlo a despertar? Bueno, primero, hacer algo que yo no hice, que fue pedir ayuda a Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos hay para todos los niveles culturales y socioeconómicos, gente que tiene el mismo problema, que no cuesta, que es completamente uno incógnito, que la gente es devota a ayudar, que el libro de los 12 pasos es extraordinario, es como una Biblia para nosotros, y se mete uno ahí y forma una forma constante, en forma diaria, a las reuniones. Va uno estando con gente que va dejando de tomar igual que uno, y uno soporta al otro, y así se va haciendo la bolita de nieve, pero para positivo. Entonces ese es el primer paso, porque ni yendo al psiquiatra, ni yendo al psicólogo, ni yendo a ningún lado,
más que yendo con la gente que tiene el mismo problema que tú, que se llama Alcohólicos Anónimos. ¿Sientes que es importante, además de Alcohólicos Anónimos, pasar por el proceso de la clínica de rehabilitación, donde a lo mejor entiendes más acerca de cómo funciona tu organismo y te instruyen, te dan algún tipo de información que te ayuda también a entender qué te estaba haciendo el alcohol para poderlo dejar ya de manera definitiva y dominar tu mente, o puro Alcohólicos Anónimos? No, ayuda para el que lo pueda tener acceso a ello. Ayuda donde sea una ayuda de calidad, donde no se siente uno culpable de estar metido dentro de una posilga, donde supuestamente hay gente como uno, pero hay gente mucho peor que uno, porque son Alcohólicos Anónimos en algunos lugares que además son criminales. Entonces, pues nomás va uno a deteriorarse. Si vas a un lugar de calidad con gente experta, comprobada, y tiene uno acceso a esa información y a pagar esos servicios, por supuesto que ayuda. Pero si no hay forma, Alcohólicos Anónimos es una bendición para todos los bolsillos. Y es gratis. Y es gratis. Y es constante, y no es una asociación con ningún fin de lucro, y no es una asociación de que tenga que ver con alguna religión, ni nada de eso. Es simplemente ayudarnos unos a otros a curarnos de esta enfermedad. Y en ese sentido me gustaría también decirle a todos los familiares de los adictos, quienes pudieran estar pasando a través de lo que yo pasé, o todavía tienen en su adultez papás, hermanos o familiares que tienen una adicción, que no están solos, que también hay, como Alcohólicos Anónimos, existen los grupos de hijos adultos, hay Al-Anon, y también son estos lugares donde podemos ir y también compartir nuestras historias, porque no se habla de esto. Nosotros, es la primera vez en más de 30 años que tocamos el tema del alcoholismo abiertamente, y creo que es la mejor manera de sanar, la mejor manera de inspirar a otros a hablar de esto. A mí particularmente, lo que me costaba mucho trabajo era que si yo tenía la necesidad de decir algo, sentía que estaba hablando mal de ti, sentía que te iba a traicionar al decir, es que esto es lo que estoy viviendo, y cómo digo lo que estoy viviendo y lo que estoy sintiendo sin decir que mi papá es el que, pues, su adicción me está generando esto. Entonces, no es culpa de ningún hijo, no es culpa de ninguna pareja, no es culpa de ningún familiar. La adicción es un tema personal. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? Sí, sí. Y nadie que viva con un adicto tiene por qué tener pena, ni vergüenza, ni culpa, ni miedo a pedir ayuda, a hablar de esto. Y justamente para eso es Hijos del Caos, para prestar este espacio de seguridad, de confianza, de anonimato también, para que podamos unirnos y sanar a través de la unión en grupo. ¿Hay algo más que le quieras decir a nuestros escuchas, a nuestros videntes acerca de tu proceso de sanación, de cómo vives ahora? Nos comentabas el otro día que en toda tu vida no te habías sentido como te sientes ahora. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? Bueno, simplemente se siente uno libre, se siente uno con el razonamiento al 100% normal. Es cosa de querer, no de poder. Es cosa de acercarse a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Es cosa de tener un padrino dentro para cuando tenga uno cierta necesidad, hablarle antes de tomar para que vengan de inmediato y te ayudan. Y pues básicamente es el querer hacer las cosas para componer una vida. Hay gente que se pierde y termina, pues, digo, aquí, perdón que lo diga así, pero aquí termina uno con la muerte, o sea, con una cirrosis, o termina uno en un accidente, o termina uno haciendo una locura, agrediendo a alguien de una forma ilógica. Entonces, hay que pedir ayuda
Y esos lugares son gratis, con gente como uno, y es la solución. Entonces, para terminar y para acabar, ¿hay algún mensaje adicional que quisieras ya nada más compartirnos de cómo es tu vida ahora sin alcohol? Pues sí, que estoy a su disposición para quien quiera platicar conmigo, lo puede hacer a través de ti y ayudar simplemente como me ayudaron a mí, que es una filosofía de Alcohólicos Anónimos, tenderle la mano al que estuvo en tu mismo problema, el que está en tu mismo el que está en lo que tú fuiste el problema, digamos, de la situación parecida, y que todo hay cura. Es cosa de querer. Querer es poder. ¿Qué me dices nada más de la gente que cree que sus hijos no lo van a poder perdonar? ¿Qué le dirías a esas personas que no pueden dar ese paso, que no se han atrevido porque dicen, es que mis hijos no me van a perdonar? ¿Cuál ha sido tu experiencia y qué nos puedes compartir de eso? Es que la vida es una, y si los hijos son razonables, como fueron ustedes, y ven que hay un cambio al 100% en mi actitud, en mi persona, en mis costumbres, se va a volver a reunir la familia de regreso. O sea, yo no tengo duda, al menos que haya otro tipo de situaciones aparte del alcohol, ¿verdad? Que eso yo no lo puedo prever, pero en mi caso en lo particular, pues el alcohol era el problema. Se dejó, se curó, se conserva siempre el tratar de no caer en lo mismo, porque nada es para siempre. Hay que cultivarlo como una planta, hay que regarla todos los días, no es que la va a regar uno con la dotación de una semana y la planta va a vivir para siempre, la vamos a ahogar. Entonces hay que poco a poco, como es en el Alcohólicos Anónimos, un día más sin beber, o 24 horas más sin beber, y esa es la solución. Entonces todo se va arreglando y la familia se va recomponiendo. Al final, el amor siempre es más fuerte. Al final, en nuestra experiencia, y yo creo que en la de muchos, todos queremos tener a nuestros papás de regreso sanos y salvos. Todos estamos dispuestos a estar ahí. Y lo que yo diría es que mientras entendamos que cada quien hace lo mejor que puede con lo que tiene desde donde está, es suficiente para entender que el alcoholismo no es un ataque personal, es una cuestión, o sea, no me lo tomo personal, no siento que mi papá lo hizo para lastimarme a mí o a mis hermanos, sino que es una cuestión que él estaba viviendo, y en el momento en que él puede pasar a través de eso, podemos recuperar eso que se dañó, se puede reconstruir, se puede reparar, y sobre todo se puede mejorar y perdonar. Sí, yo quiero aprovechar este momento para reiterarte que te pido perdón por todo lo que te afecté, y quisiera que me perdones, y así como se lo diré a cada uno de tus hermanos, aunque ya se los dije, para reiterarles en una forma constante. Y eso me va a alegrar mucho, me va a dar una luz en mi vida, y te lo agradezco si me perdonas. Claro, yo te perdono, te Gracias. Perdoné hace mucho tiempo, y también quiero decir que agradezco muchísimo que reconozcas y que ofrezcas una disculpa. Quiero decirle a la gente que nos escucha que no es necesario que te pidan una disculpa para poder perdonar. Uno perdona para estar bien con uno mismo, pero claro que pues es un regalo de Dios y es increíble. Entonces, pues te quiero agradecer muchísimo por tu apertura, por tu disposición a hablar de esto conmigo, en público, enfrente de ojalá millones de personas que nos vean y nos escuchen. Y lo aprecio muchísimo de todo corazón, y espero que nuestro dolor, todo lo que vivimos en el pasado, se resignifique con este proyecto y podamos ayudar a todas las personas que lo necesitan, que se sienten solos, y que de verdad les quiero reiterar, no están solos, ni los adictos ni los familiares de los adictos. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Hijos del Caos. Yo soy Linda, su host, me despido
y esténse atentos para la siguiente entrevista. Va a estar igual de increíble. Por favor, si les gustó, denle like, suscríbanse al canal. Si nos quieren ver la cara, vayan a YouTube. Si no, nos pueden escuchar en todas las plataformas y espero que sigan con nosotros. Gracias por escuchar Hijos del Caos. Únete a la comunidad, comparte este episodio y suscríbete. ¡Hasta la próxima!